Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con la doctora Mercedes López, médica, doctora en medicina de la Universidad de Chile, que ha venido a Lima por un congreso internacional organizado por el Instituto Nacional de Salud. Es inmunóloga, sobre todo en un tema que preocupa a todos, el cáncer. Nosotros, como físicos nucleares, estamos acostumbrados a irradiar tumores y los químicos con este tratamiento químico bastante agresivo, pero está surgiendo hace ya buen tiempo el interés en aplicar la biología, especialmente como la inmunología. Se habla de la bala de oro, la bala de plata, que son moléculas que van directamente a la célula cancerígena y la atacan así, sin, obviamente, o por lo menos evitar de atacar el resto de células que son buenas, que nos ayudan a vivir. Doctora López, bienvenido al Perú. Muchas gracias. Es un verdadero honor poder compartir con ustedes estos minutos. Cuéntanos, usted va a hacer una conferencia dentro de poco. Sí, ¿Sobre qué trata? vamos a hablar un poco de nuevas terapias inmunológicas, fundamentalmente terapias celulares en forma de vacunas, que se están utilizando y que podrían ser una alternativa a la inmunoterapia ya existente. ¿Y alguna molécula en especial? Cuéntanos qué investigación. A ver, nosotros lo que hacemos es investigar sobre una célula muy particular, una célula que fue descrita en 1973 por un biólogo norteamericano, el doctor Ralph Steinman, por el cual recibió el premio Nobel el año 2011. Y él describió esta célula, que es una célula que no es muy abundante, que se encuentra en los tejidos, que deriva de la sangre, de leucocitos sanguíneos. Y esta célula tiene la gracia de que es capaz de activar y direccionar la respuesta inmune de nuestro organismo. O Entonces, sea que es una célula biológica. Sí, es una célula muy interesante porque es una célula muy plástica, es una célula que es una célula que es capaz, yo no sé, cuando ustedes van al supermercado y pasan una leche o una mantequilla por un lector de barras, ¿cierto? Que le permite decir a la cajera cuánto cuesta, cuánto queda en el stock, le entrega un montón de información. La célula dendrítica un poco es eso, es un lector que va a leer el código de barra de los patógenos Y o de las células, lo identifica, los diseca, los traduce y le entrega a los linfocitos, que son las células de la respuesta inmune que nos defienden, la información para que ataquen al patógeno o al tumor, exactamente. Oiga, eso parece un poco como sistema de defensa nacional. Es muy parecido. Ahora que estamos nosotros con tanto tipo de agresión, violencia, la delincuencia, etcétera, no sabemos dónde está el enemigo, y en este caso sí, pues son células que tienen esta especial característica. Bueno, pero decía usted fuera de la grabadora que son tratamientos complementarios, porque el tratamiento contra el cáncer es pues una gama, ¿no? Constituye una gama de métodos. ¿Usted interactúa también con nosotros, expertos en el tema? Lo que pasa es que la naturaleza del mismo cáncer, de la misma naturaleza de las células cancerosas, va a obligar que tarde o temprano entendamos de que el tratamiento del cáncer va a tener que ser variado, va a tener que atacar múltiples aspectos, ya que las células del cáncer son diferentes entre sí a pesar de formar un mismo tumor. Y además, hace algunos años ya, unos 10 años, se ha visto de que tanto la quimioterapia como la radioterapia son muy útiles para poder reactivar a un sistema inmune que está bastante deprimido en los pacientes con cáncer. Entonces, por lo tanto, tanto las terapias inmunológicas que hoy día están probablemente sean las más promisorias en el tratamiento del cáncer en los próximos 20 años, van a tener que necesariamente adoptar las terapias más tradicionales, fundamentalmente la radioterapia, que es una señal de daño muy importante para que el sistema inmune pueda volver a activarse. Y claro, en la evolución
de la vida, animales, plantas, seres humanos, ha habido mucho de esto, ¿no? Esta generación de células que defienden al ser humano de manera natural, porque no estaríamos acá. Y pues hay muchas agresiones, muchas células agresivas en el ambiente. Hablemos, pues, por ejemplo, de la clamidia, que ataca bueno, una serie, ¿no?, de virus y tanta cosa. Y, por supuesto, la evolución ha permitido también desarrollar los glóbulos blancos especializados para tales o cuales. En este caso, los tumores, por ejemplo, no todos son iguales. El tumor al hígado supongo que es diferente al tumor en otro lado. Esto significaría que tendrían que investigar células especializadas para cada uno de estos tumores. A ver, hay como dos ramas. Hay como dos ramas. Una rama que es la que están ocupando fundamentalmente los anticuerpos monoclonales, que son las balas mágicas, que lo que utilizan es bloquear algunas moléculas que son comunes a todos los tumores. Y esas moléculas, al bloquearse, permiten que el sistema inmune se destrabe, como que se le quita la traba, como que se le quita el freno, y entonces el sistema inmune por sí mismo actúa y destruye las células tumorales. Ese es un grupo en donde la especificidad está limitada solamente a que esos tumores expresen esa molécula o no. El otro grupo, que es lo que yo me dedico, que son las terapias celulares, es mucho más específica en el sentido de que se generan para cada cáncer en particular. Claro. Porque cada cáncer tiene marcadores que nos permiten darle especificidad a la respuesta inmune, y eso se llaman antígenos en forma global. Entonces cada tumor tiene sus propios antígenos que nos permiten entonces montar respuestas que sean específicas para ese cáncer. O sea, tiene que ver la genética bastante en esto, pero nos lleva también al otro tema. Se habla mucho de la medicina génica. Usted también, por supuesto, conoce este tema. ¿Cómo está avanzando la medicina génica? Dicen que cada ser humano es un paciente especializado, que hay que tratarlo de una manera así individual, prácticamente una medicina para cada ser humano. ¿Es cierto eso? La verdad es que la medicina en todo el mundo ha intentado ir hacia allá, porque obviamente cada persona tiene su especificidad, que significa entonces que no todos los tratamientos son iguales, aun cuando la persona tenga la misma enfermedad. El mismo cáncer, por ejemplo, hay pacientes que responden a una terapia y otros pacientes que no responden a la misma terapia. En ese sentido, obviamente, la medicina debería ir a la personalización cada vez más. Ahora, eso obviamente tiene que ir de la mano de cómo nosotros resolvemos un problema primario, y es que la salud con el actual nivel de desarrollo sea equitativa para toda la población, o sea, que toda la población tenga acceso a los avances científicos y a los avances de las terapias que se están teniendo hoy día. Y entonces tenemos que saber conjugar el llegar a una medicina personalizada con el asegurar el derecho a la salud de toda la población. En la Universidad de Chile usted conforma un equipo. ¿Cuántos investigadores con grado de doctor tiene el equipo? Nosotros tenemos la mayor parte de las personas que trabajan con nosotros son doctores, son PhD, pero sin embargo, como somos una universidad, nos preocupa obviamente la formación del pregrado. Nosotros tenemos gente desde el pregrado, desde muchas carreras: biotecnología, medicina, tecnología médica, terapia ocupacional, varias profesiones distintas, y obviamente los doctores, que son los que sustentan el laboratorio. ¿Trabajan con químicos también? Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que desde biólogos, pasando por médicos veterinarios y pasando por distintos profesionales del área de la salud. La Universidad de Chile entiendo que también tiene, no sé si usted debe estar enterada, la carrera o la maestría de física médica. Sí. Que también se ocupa del cáncer, pero con métodos de radiación, ¿no?
¿También interactúan con ellos? Tenemos menos interacción con la física médica es una cosa que se ha estado desarrollando hace relativamente poco tiempo. Poco, sí. Nosotros tenemos, en general, lo más avanzado es la ingeniería en biotecnología, que nos permite entonces conectar todo lo que son las disciplinas más de la física, las matemáticas, la computación, la ingeniería, la química con los procesos biológicos. Ahí se ha producido una interacción bien rica. Hay dos facultades que generan títulos profesionales relacionados con los procesos biotecnológicos que han dado un recurso humano súper importante para que nosotros podamos desarrollarnos. Le hablaba de física médica porque en estos meses, no sé si ya pasó o va a pasar, la Universidad de Heidelberg va a dictar un curso allí en la Universidad de Chile sobre la radioterapia, que eso significa que hay pues una especie de apoyo internacional. Y en el campo suyo, ¿qué universidades internacionales están colaborando, trabajando con ustedes? Bueno, nosotros trabajamos con la Universidad de Heidelberg justamente, con el Instituto Karolinska, con el College of London, y en general establecemos relaciones con esa universidad. Estamos muy interesados ahora en establecer relaciones con las universidades latinoamericanas. Creemos de que es súper importante que la investigación que nosotros hagamos sea no solamente mirando a los grandes centros europeos y norteamericanos, sino que fundamentalmente miremos hacia Latinoamérica y veamos cómo podemos impulsar redes de investigación científica pertinente a la realidad que tenemos en nuestros países. ¿Y qué contactos tiene acá en Perú? Ahora lo he estado haciendo, así que me he ido con muy buenos amigos. Realmente ha sido una estadía que ha sido muy ilustrativa para mí, muy enriquecedora. He tenido la oportunidad de además poder adentrarme un poco en cuál es la situación de las universidades y de la educación en el Perú, y de la investigación científica en el Perú, y cómo ustedes están teniendo discusiones que se asemejan mucho a las discusiones que estamos llevando en Chile y en Uruguay y en Argentina, que he estado hace poco tiempo. Sobre ese tema, ¿le parece si hablamos en el siguiente bloque? Uh-huh. Regresamos. Gracias, amigo, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con la doctora Mercedes López, viene de la Universidad de Chile y además está aquí en Lima por el Instituto Nacional de Salud, tratando de armar colaboración en el campo de la inmunología para el cáncer, para atacar el cáncer. Doctora López, acá en Perú hace ya muy buenos años que estamos tratando de convencer a los gobiernos que se disminuyan esa adicción al cobre, al oro, pero difícil, ¿no? Hemos propuesto la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también la carrera del investigador, que consistiría pues en puestos estables aquí en el Perú para científicos de cualquier parte del mundo, peruanos o extranjeros, con remuneraciones competitivas para que sean más o menos atractivas. Hasta ahora nada. En la universidad estatal, por ejemplo, se le ofrece a los que regresan recién, con lo que tengan doctorado, maestría, algo así como $400, $500, cosa que es prácticamente un insulto. ¿Cómo es el caso en Chile? Bueno, yo creo que en Chile me parece que la mayor parte de los países latinoamericanos estamos teniendo la misma discusión, probablemente con niveles un poco más avanzados en Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, pero el resto yo creo que enfrentamos más o menos el mismo dilema, y es que los modelos de desarrollo que como naciones nos hemos dado han sido fundamentalmente modelos rentistas. En Chile eso es una realidad muy grande, muy penosa. El retail comanda la mayor parte de la economía chilena, y el otro gran porcentaje es la extracción justamente de cobre. Nosotros, si uno va a la historia, Chile tiene una historia bien triste con esta forma de mirar el país y el desarrollo. El salitre para nosotros se terminó bruscamente cuando se generó el salitre sintético. Acá en Perú fue el caucho. Lo mismo,
Bueno, y hoy día hay grandes avances sobre la generación de alternativas al cobre, lo cual obviamente nos deja en una situación bastante en desmedro y con bastantes luces de alerta. A pesar de eso, los gobiernos no han querido entender, o las élites de cada uno de nuestros países no han querido entender que se requiere un cambio de modelo urgente. Te tengo que corregir, porque eso de élite, entiendo que élite es lo mejor que tenemos, pero no creo que sea lo mejor que tienen que están gobernando con esas ideas. No, nosotros nos referimos en Chile, hay una discusión muy fuerte en Chile respecto a eso. Ocupé la palabra que nosotros hemos elegido en Chile para hablar de aquellas personas que tienen el poder. La élite política. La élite, no necesariamente la élite política, pero también la élite económica. Pero entonces, fundamentalmente la élite económica, que bueno, para nosotros son 5 o 7 familias que son fundamentalmente las que tienen el poder económico en Chile, y bien. político además. Entonces la discusión que nosotros hemos llevado en Chile ha sido fundamentalmente el entender primero de que el modelo debería cambiar, el modelo de desarrollo nacional debería cambiar. Y cuando cambie ese modelo de desarrollo, en consonancia con eso, debe cambiar un elemento fundamental, que es la educación. La educación y la ciencia y la creación artística. Esas 3 cosas van de la mano, porque obviamente no podemos pensar de que el solo desarrollo de la ciencia va a impulsar a un país a desarrollarse. Nosotros requerimos para el desarrollo muchas otras cosas que estén entrelazadas. Y en ese sentido el motor evidente es la educación, y la educación desde los niños más pequeños, que nos va a permitir rescatar el talento natural, el talento innegable que existe y que se reparte igualitariamente en todas las capas de la sociedad. Y en ese sentido entonces nosotros estamos apostando por un cambio profundo que parta por echar atrás un modelo educacional que se instauró por la fuerza en Chile y que nosotros queremos convertir en otra cosa, en un modelo que rescate eso, que rescate la educación como un cambio en el individuo, en el ciudadano, que le brinde libertad, que le brinde crítica y que le brinde capacidad de autodeterminación. Y eso es más o menos lo que nosotros estamos estamos en resonancia entonces con nosotros acá, con nuestro movimiento, pero lo que yo no comprendo es lo que usted señala, ya lo han comprendido y lo están aplicando Estados Unidos, Alemania, China. Se han dedicado ellos a atraer la mayor cantidad de cerebros para estimular la ciencia, la tecnología, la cultura. Obama ha creado este programa STEM, ¿no? Science, Engineering and Technology, MAT también, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ha señalado que se va a traer a los cerebros del mundo y no los va a permitir que se vayan, una manera de decirlo, los va a tratar de convencer que se queden para que no regresen a sus países a hacerle la competencia. Y Alemania acaba de declarar la educación gratuita para todos, incluyendo para los extranjeros, y gastan como $15,000, $20,000 al año en cada extranjero, y cuando le preguntan, ¿y qué va a ganar Alemania? Esperemos que se queden. Y nosotros, esta élite económica, ¿por qué razón no comprende esto, que es de interés estatal, estratégico? Porque yo creo que la élite económica de nuestros países es una élite que es tremendamente arrogante y a la vez tremendamente ignorante. Ignorante, en el sentido que va más o menos lo mismo, que es lo más o menos lo mismo, sí, los arrogante e ignorante, y digo arrogante porque obviamente la arrogancia es la ganancia a corto plazo, y para eso, para ganar a corto plazo, necesitan un país cuyo modelo de desarrollo sea rentista y extractivista, y una gran masa de trabajadores con derechos escuálidos, con sueldos pequeños, tremendamente endeudados, con muy baja sindicalización y con una intelectualidad de un nivel inferior, y que obviamente no puede criticar ni puede generar modelos alternativos. Y yo creo que es por lo menos mi impresión que mucha de esta élite
hace esto totalmente consciente de lo que está haciendo, no desde la inconsciencia que da la ignorancia, sino de la ignorancia que da la arrogancia. Y en ese sentido eso yo creo que es lo que está pasando y a mí me ha llamado mucho la atención cuando yo veo Lima, me recuerda a Santiago de Chile hace 30 años, y cuando veo las universidades que pululan y que tienen nombres extraños con grandes letreros de luminosos. marketing luminosos, cuando veo a los malls que están floreciendo, cuando veo la AFP y cuando veo otras cosas que me son tan familiares. Oiga, porque sí, son increíble, sobre todo del las modelo chileno, sobre- entonces me parece que ustedes están estamos caminando siguiendo hacia un modelo que nosotros se instauró que ya hace muchos ustedes están años y que nosotros desechándolo. estamos tratando de desechar. Uy, Entonces lo ya que- tenemos la experiencia y la verdad es que la experiencia ha sido bastante, a pesar de que ustedes nos ven con grandes ingresos per cápita, tenemos casi $20.000 de ingreso per cápita en Chile, es como decía un antipoeta nuestro, Nicanor Parra, que decía, usted tiene 2 panes, se los come, yo no tengo ningún pan per cápita, 1 por cabeza. Él decía eso y me parece que es exactamente el mejor ejemplo para muy esta bueno. situación. Sí, es increíble. Nosotros aquí pues hay un grupo de científicos que son críticos, que somos críticos, y especialmente la AFP. Acabo de publicar en mi blog, me he vuelto bloguero, porque el Congreso acaba de darle una esperanza que por lo menos vamos a poder recuperar el 95% de nuestro ahorro al momento que querramos. Todavía no lo aprueba el Congreso, entonces yo he puesto ahí en mi blog. Los ahorros injusta pero legalmente confiscados, de repente lo recuperaremos, porque efectivamente nos lo confiscan de una manera obligatoria y después no nos quieren devolver. Es increíble, es como si que la ladronería se estuviera legalizando y condenan pues a la gente que deje trabajar. En Chile nosotros hemos llegado a un nivel más allá de perfección. Las pensiones son muy bajas, ya llevamos 30 años de modelo y eso no se va a solucionar. Y lo que se ha decidido para la mayor parte de los pensionados cae bajo la línea de la pobreza, es decir, tiene pensiones que son la mitad de nuestro sueldo mínimo. Y lo que ha hecho el gobierno ha sido, el Estado ha subsidiado para que esas pensiones suban un poquito más. Es decir, nosotros estamos obligados a cotizar en la AFP. De hecho, fuimos obligados a cambiarnos, no como usted, nosotros fuimos obligados por la fuerza, porque esto fue un sistema que se instauró durante la dictadura. ¿Ah, sí? O sea que nosotros no necesitamos dictadores. De hecho, le puedo decir quién fue el hombre que diseñó este modelo. A ver. Se llama José Piñera, que fue un ministro de Pinochet, hermano de nuestro anterior presidente, el presidente Sebastián Piñera. Él fue el que generó esta idea de la AFP, modelo que está absolutamente fracasado en Chile y que no sabemos cómo sacárnoslo de encima, porque la economía chilena, esta economía depende de este flujo constante de millones y millones de dólares que le dan los trabajadores chilenos a los rentistas, a los rentistas económicos. Bueno, sí, pues eso es. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar probablemente cuando ustedes saquen sus pensiones? Lo más probable es que no alcancen a llegar al final de sus vidas con esas pensiones y el Estado peruano va a tener que brindarles pensiones estatales como lo hace el gobierno chileno. Bueno, no le queda otra alternativa, porque si ha permitido que nos roben, que tiene que devolvernos. El problema es que los que ganan son los mismos. y los que perdemos somos los mismos, porque el Estado tiene la plata que es de todo. Ahora volvemos al tema científico, porque no nos vamos a poner rabiosos acá, no, es porque a mí me indigna la FP. Cuando un científico comienza a decir cosas como las que estamos hablando, no sé si pasa en Chile, inmediatamente nos dicen, no es científico. Se acaba, nos sacan de la comunidad científica, así las autoridades científicas de mi país lo señalan. ¿Es allá parecido también?
Allá es muy parecido en el sentido de que en nuestros países lo que ha ocurrido es que no se entiende que la política es todo. O sea, si los científicos no tenemos opiniones políticas, estamos teniendo una opinión política y la opinión política Claro. es que nada cambie. Como dijo aquí una gran lingüista, Marta Hildebrand, no opinar es una opinión. Es una opinión y por lo tanto, y justamente los académicos, los científicos que estamos llamados a reflexionar sobre el país, sobre los modelos de desarrollo, somos justamente los que tenemos la responsabilidad debido a todo lo que nuestras naciones nos han dado, todo lo que nosotros hemos, todo lo que las naciones, todo lo que la pequeña población de Tumbes o la pequeña población de Chiloé en Chile, ese trabajador que con su trabajo y con su esfuerzo y con su sacrificio ha brindado esos fondos, ese trabajo que hay ahí, esa plata que llega al Estado y que se nos devuelve en formación a nosotros. Nosotros tenemos la obligación como académicos de reflexionar nuestros países, de pensar, de criticar, de ser una conciencia crítica de nuestros países, y eso es un derecho que no podemos dejar de tomar y que es nuestra obligación hacerlo. Doctora, está tan interesante la conversación que le ruego nos quedemos unos 10 minutos más, ¿le parece? Regresamos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia especial. Estamos con la doctora Mercedes López, médica, doctora en medicina, porque en el Perú hay muchos dicen doctores, pero apenas son médicos, es una costumbre. Y el tema que nos interesa ahora saber es cómo Mercedes López se interesó en la ciencia. Primero, sus padres, ¿a qué se dedican? O sus abuelos. ¿Son parte de la élite? No, mis padres... Pero de repente la élite intelectual, alguna élite. No, nada, de ninguna élite. Mi padre mi padre es español, fue español, republicano español, llegó a Chile escapando de la guerra civil. Uy, de Moses. Llegó a Chile en el Winnipeg, traído por nuestro poeta Pablo Neruda. Él, así que de élite nada, fue un trabajador, llegó a Chile con lo opuesto. Los españoles que llegaron en el Winnipeg, habían algunos intelectuales, pero la mayor parte de las personas que trajo Pablo Neruda eran trabajadores. Bueno, mi padre era ebanista, obrero, carpintero, vemos que estamos por ahí. Así que nada, mi papá trabajó toda su vida. Y yo estudié en un colegio chileno normal toda mi infancia y mi juventud yo la viví en dictadura. Entré a la Universidad de Chile a estudiar medicina y ese tiempo para mí fue fundamentalmente un tiempo duro de mucha pelea, mucho compromiso. Y cuando egresé de medicina, todo lo que yo había tenido en esos tiempos me llevó a dedicarme a la atención primaria. Me fui a un consultorio rural, mire qué lejos de la ciencia. Me fui a un consultorio rural, una zona muy apartada, muy cercana a Santiago, pero en esa época era una zona muy rural, muy pobre, Santa Rosa de Chena. Habían zonas que estaban, no sé, a media hora de Santiago, pero no había agua, no había agua potable, no había luz, era una zona muy vulnerable, muy precaria, y ahí pasé 2 años trabajando ahí y posteriormente me nació el bichito de la inmunología. Volví a la universidad, que era lo que siempre a mí me había gustado, a hacer mi especialidad de inmunología clínica. Ahora, pero antes de ir ahí, ¿a qué edad le nació este bicho de la ciencia? Muy tarde realmente. ¿Ah, sí? Muy tarde. A mí siempre me gustó la ciencia. Cuando yo era pequeña, yo veía, no sé si usted se acuerda, los documentales del mar de Jacques Cousteau, yo no sé si pasarán aquí. Yo era fanática de eso, los veía siempre y quería ser bióloga marina. Pero bióloga marina era una carrera que se daba solamente en la Universidad de Concepción. Concepción es una ciudad del sur de Chile. Sí.
Y mi papá no quiso, en esos tiempos eran tiempos muy duros en Chile, el movimiento estudiantil era un movimiento que estaba siendo muy reprimido y como me conocía, no quiso que yo me fuera Demasiado activista, de repente mejor me tenía ahí cerca para tenerme controlada y ahí entonces viré de la biología marina a la medicina y de ahí, así que yo creo que eso realmente quedó ahí latente hasta que hice mi especialidad en inmunología clínica, que yo todavía no quería ser científico, yo quería ser clínico, quería atender pacientes. Claro, sí. Pero de nuevo la vida me puso porque la universidad hizo un proceso de reforma muy importante el año 1997, donde pensó la ciencia biomédica, donde generó un polo que se llama el Instituto de Ciencias Biomédicas, que funciona en la Facultad de Medicina de la Chile, cuya idea era juntar a clínicos y a investigadores básicos para desarrollar investigación biomédica de primer nivel. Y entonces se abrió un concurso y yo caí ahí y cuando caí ahí me di cuenta que la única solución era hacer un doctorado y entré a hacer un doctorado y después hice mi postdoctorado y aquí estoy. Así que mi camino ha sido así fulgurante. Largo de estudio. Pero digamos, su paso fue fulgurante a la ciencia, así después de estar atendiendo pacientes, ¿no? Así es. Ahora, ¿a qué país del extranjero ha ido usted? Muchos, sí. ¿Cuál le gustó más? A mí Heidelberg. El que más, a mí yo creo que por mis raíces el que más me gustó lejos fue la ciudad de Granada. Cuando fui el año pasado estuve en la ciudad de Granada y fue para mí muy maravilloso. Probablemente mi papá era de ahí, era de un pueblito muy cercano a Granada que se llama Loja. O sea, sintió sus raíces. Puede ser. Ahora en América a mí me gusta América. Yo no viviría ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte que no fuera Latinoamérica. A mí yo me siento, a pesar de eso, de lo que te he dicho anteriormente, me siento profundamente latinoamericana y soy de aquellas que creen en el sueño de Martí de Bolívar. Qué bien, el verdadero Bolívar, porque hay unos que piensan que Bolívar era otra cosa. Ahora, nuestra historia es bastante dura porque cuando era más joven, leí ese libro terrible de Galeano, seguro que lo has leído. Es demasiado dura, ¿no? Pero eso no es cierta, es cierto esa cosa, porque me encontré con Galeano en París y le dije, oye, pero si tú has escrito esto, debió darte rabia, de repente debiste meterte con el Che Guevara, con esa cosa que tienes en el vientre. No, yo soy escritor. O sea, un poco que escribía para el resto, que el resto haga eso. También en Chile ha habido personas así que solamente eran escritores y otros muy activistas, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos mucha gente, nosotros vivimos un proceso... Pero lo interesante es que ha habido una continuación y lo penoso es que los intelectuales a veces terminaron en el estadio. Sí, bueno, la mayor parte de nuestros intelectuales terminaron en el estadio. Víctor Jara, por ejemplo, es uno de los ejemplos más emblemáticos nuestros. Pero nosotros tenemos una historia de intelectualidad muy activista, o sea, nuestra historia está con intelectuales que se han comprometido con el desarrollo del país. Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Víctor Jara, Violeta Parra. Tenemos mucho. Obviamente todo eso fue bastante cercenado por la dictadura. Nosotros uno no puede tampoco ser ciego y no ver el cambio profundo que hubo en Chile durante la dictadura y durante la mantención del modelo por todos los gobiernos. Que hasta ahora sigue, ¿no? Realmente la dictadura puso algo y aparentemente los otros son herederos. Pero confío en la historia y confío en que los pueblos tienen una memoria que les permite retomar su camino, y yo creo que de alguna manera conseguiremos que Chile retome el camino que vio tremendamente truncado en forma brutal el año 73. Ahora, pero también hay una historia de la cultura chilena que es muy antigua. A principios del siglo XX ustedes ya tenían ideas bastante avanzadas. Me parece que fue Chile. Voy a decir algo más. Nosotros, los primeros progresistas en materia educacional fueron los independentistas de 1810. Manuel de Salas, Juan Egaña,
Bueno, ya comprendo más. Ellos realmente fueron los que sentaron las bases del progresismo en Chile. Posteriormente, en 1843, hubo todo un proceso que yo creo que es común a toda América, donde los conservadores volvieron a imponerse, pero a partir efectivamente de 1927, con la reforma educacional progresista de esa época, se inició un proceso que culminó el año 70 con el triunfo de la Unidad Popular. En otras palabras, nosotros, los chilenos y los peruanos, pues tenemos más o menos el mismo modelo que nos han impuesto, pero culturalmente debemos reconocer que los chilenos empezaron una política de educación muy antigua. Puede ser el mismo modelo, pero ustedes ya la educación la tienen desde antes. Es en Chile, me parece que por primera vez en América Latina se implantó el voto a la mujer. En Chile nosotros hace muy poco, de hecho si uno lo mira hace muy poco, sí. Yo creo que en Chile se hicieron, por eso esa época que parte en 1900, parte realmente con las grandes organizaciones obreras de 1900, con la FOCH, con Luis Merio Recabarren y otros dirigentes obreros muy importantes, parten un proceso en Chile que fue muy progresista y que fue muy señero, que mostró una forma distinta de llegar a una sociedad más progresista, que era respetando, digamos, la democracia y respetando los valores de participación pacífica, ¿cierto? Eso fue el ideal de la Unidad Popular. Yo creo que nosotros, los pueblos americanos, tenemos que retomar esa historia. Obviamente no podemos repetirla, sería tonto pensar que podemos repetir y llevar un modelo que fue hace tantos años ahora. Hoy día tenemos una sociedad distinta, tenemos desafíos nuevos. Está el cambio climático. Estos desafíos tienen que enfrentarse con el conocimiento. Con el conocimiento y con la creación y con el sentir que aquí en América podemos dar soluciones nuevas y creativas para generar sociedades más progresistas. Yo creo que eso es súper importante y entender que muchas de las peleas que tenemos entre pueblos que son hermanos son peleas que no son nuestras, son peleas que son de la élite. Que son peleas que si uno va a la historia se da cuenta de que los grandes conflictos que hemos tenido no son nuestros. No son nuestros. Además, las armas tampoco son nuestras. Así que y ojalá, nos cuesta caro. Ojalá podamos. Cambios. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por la. Encantado de haberla escuchado y compartir muchas ideas. Espero que hagamos comunicación permanente para que nuestros países pues avancen con el conocimiento. Podríamos hacer la Alianza del Sur por el conocimiento. Exactamente, y no la Alianza Transpacífico, que nos va a dejar peor que lo que estamos. Bueno, gracias. Gracias a usted. Amigos, con nosotros hasta un nuevo encuentro con la ciencia.